We have no better friends in the world than the evangelical community. And the evangelical community has no better friend in the world than the state of Israel. None. If you're a Christian in the Middle East, there's only one place where you're safe. There's only one place where the Christian community is growing, thriving, prospering. That's in the state of Israel. Because everywhere else, if you're a Christian, you have to be very careful, or you have to leave. Not in Israel. You are our brothers and our sisters, and we protect the rights of Christians as we protect the rights of all religions. But this isn't only a matter of justice, and it's not only a matter of value. It's a matter of the deepest sympathy in recognizing our common traditions, our common heritage. Israel and Jerusalem are one. And Jerusalem, from the time of King David, 300 years before King Hezekiah, was the capital of our people, has remained the capital of our people, and will remain the united, eternal capital of the Jewish people for all time. Our histories are intertwined. Our faith is intertwined. Our values are intertwined. And so every time that we dig with a shovel in our land, we find ancient synagogues or ancient churches, and sometimes we don't even have to dig. And when you come to Israel today, you see a country that welcomes you as brothers and sisters. You see a country that values religious freedom. You see a country that believes, is proud of our past, and carries our values to the future. You see a country where the ideal was that every person is born in the image of God. This is the original idea of equality. In the ancient world, thousands of years ago. Unbelievable. What a revolution. But these are the values that produced our modern civilization. And they're anchored in the faiths that we hold dear. These are also the faiths, the values that create the future. Israel is seizing the future. We now have an opportunity in Brazil to seize it together. President Bolsonaro says, we are brothers, he said. We are brothers, and we are going to seize the future together. Now, you know that President Bolsonaro's first name is? It's not Jair. That's in Portuguese. It's the original Hebrew name is Yair. Yair is the name of our son, our oldest boy. But Yair means something in Hebrew. What does it mean? It means he who brings light. Light. And I think that we have now an opportunity together to bring a lot of light to the people of Brazil and to the people of Israel. This is an alliance of brothers. So I want to invite all of you, as we say in our heritage, and over the years we have said, next year in Jerusalem, I want to invite you on behalf of Sarah and myself to come to Jerusalem next year in Jerusalem. It's only 2 days away. Please come. We shall welcome you with all the love and warmth that we reserve for family. You are part of our family, and we are part of yours. I look forward to seeing you in Jerusalem, my brothers and my sisters. Thank you. Thank you for coming here. Discurso del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, con toda la gloria solo a Dios. Solo hace 70 años, los judíos fueron llevados al matadero como ovejas. Hace 60 años, no teníamos país, tampoco ejército. 7 países árabes declararon la guerra a nuestro pequeño Estado judío, unas horas pocas después de su creación. Nosotros éramos solo 650 judíos, contra el resto del mundo árabe. Ningún ejército de defensa de Israel. Ninguna fuerza aérea de gran alcance,
Solo personas valientes sin ningún lugar a donde ir. Líbano, Siria, Irak, Jordania, Egipto, Libia, Arabia Saudita, todos nos atacaron al mismo tiempo. El país que las Naciones Unidas nos dio fue 65% del desierto. El país estaba en medio de la nada. Hace 35 años luchamos contra los 3 ejércitos más poderosos de Oriente Medio y los barrimos. Sí, en 6 días. Nosotros luchamos contra varias coaliciones de países árabes que poseían los ejércitos modernos y muchas armas soviéticas, y siempre los derrotamos. Hoy tenemos un país, un ejército, una poderosa fuerza aérea, una economía de estado tecnificada que exporta millones de dólares. Intel, Microsoft, IBM desarrollan productos en casa. Nuestros médicos reciben premios por sus valiosas investigaciones médicas. Hemos hecho el desierto florecer para vender naranjas, flores y vegetales en todo el mundo. Israel envió sus propios satélites al espacio. 3 satélites al mismo tiempo. Estamos orgullosos de estar en el mismo ranking que Estados Unidos con 250 millones de habitantes, Rusia con 200 millones de habitantes, China con 1.300 millones de habitantes y Europa, Francia, Gran Bretaña, Alemania con 350 millones de habitantes. Somos uno de los pocos países del mundo que ha enviado objetos al espacio. Israel es ahora parte de la familia de las potencias nucleares, con Estados Unidos, Rusia, China, Pakistán, India, Francia y Gran Bretaña. Nunca lo hemos admitido oficialmente, pero todos saben, hace 60 años, fuimos llevados, avergonzados y sin esperanza, para morir en el desierto. Nosotros extirpamos las ruinas humeantes de Europa, ganamos nuestras guerras aquí en menos de nada. Nosotros construimos nuestro pequeño imperio de la nada. ¿Quiénes amas para asustarnos? Ustedes me hacen reír. La Pascua es celebrada, y no olviden lo que la Pascua significa. Nosotros sobrevivimos al faraón. Sobrevivimos a los griegos. Sobrevivimos a los romanos, sobrevivimos a la Inquisición española, sobrevivimos a los pogroms de Rusia, sobrevivimos a Hitler. Sobrevivimos con los alemanes. Sobrevivimos el Holocausto, sobrevivimos a los ejércitos de 7 países árabes. Sobrevivimos a Saddam, continuaremos sobreviviendo a los enemigos presentes hoy también. Piense en cualquier momento de la historia humana. Piense en eso. Para el pueblo judío, la situación nunca ha sido mejor. Entonces vamos a enfrentar al mundo. Recuerde, las naciones y culturas que una vez intentaron destruirnos, ya no existen hoy, mientras que nosotros todavía vivimos. Los egipcios, los griegos, Alejandro de Macedonia, los romanos. ¿Alguien todavía habla latín en estos días? ¿Y qué del Tercer Reich? Y mírenos a nosotros, somos la nación de la Biblia. Los esclavos de Egipto. Todavía estamos aquí. Y hablamos el mismo idioma. Antes y ahora. Los árabes todavía no saben, pero deben saber que mientras haya un Dios, conservaremos nuestra identidad y sobreviviremos. Entonces perdónenos por no preocuparnos, no llorar y no tener miedo. Las cosas están bien por aquí. Ciertamente podrían mejorar. Sin embargo, no crean en los medios. Ellos no dicen que nuestras fiestas aún continúan, que la gente continúa viviendo, que la gente sigue saliendo, que la gente sigue viendo amigos. Sí, nuestra moral es baja. ¿Y qué? Lloramos nuestros muertos, mientras otros se regocijan en derramar nuestra sangre. Pero venceremos, al final, porque, 1. Levanto mis ojos a los montes y pregunto de dónde nos vendrá el socorro. 2.
El socorro vendrá de mi Señor, el Creador de los cielos y de la tierra. 3. Él no dejará que tus pies vacilen. No se adormecerá el que te guarda. 4. Ciertamente no. De ninguna manera el guardián de Israel nos dejará. 5. El Eterno es tu protector diurno. Como sombra que te guarda, Él está a tu derecha. 6 de noviembre te molestará el sol durante el día, ni de noche la luna. 7. El Señor te guardará de todo mal, Él protege tu vida. 8. Estarás bajo la protección de Adonai Señor, al salir y al volver, desde ahora y para siempre jamás. Salmo 121, discurso del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.